Muy buenos días a todos los hermanos y amigos que nos están viendo y oyendo a través de estas cámaras. Queremos saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos decirles que pues estamos orando y estamos esperando en Dios que Él tome el control, como siempre lo ha hecho, de todas las cosas que están sucediendo y las que van a venir. Estamos diciéndole al Señor que sea Él el que pueda hacer las maravillas, y en medio de estas tragedias le damos gracias a Dios porque estamos todavía nosotros, ¿verdad?, respirando y queriendo hacer la voluntad de Dios en medio de todas las cosas. A mí me hace recordar la Escritura, lo que dice el Señor, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero dice el Señor que confiáramos, y es difícil confiar a veces en medio de situaciones como, por ejemplo, me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero, y tengo que pagar esto y tengo que pagar aquello aquí en Estados Unidos. La vida es muy difícil y por lo tanto confiar en medio de la tormenta está complicado, pero no nos queda otra que confiar en Dios. No podemos decir, bueno, como me están saliendo mal las cosas, ya no creo en el poder de Dios, ya no creo que Dios está conmigo. Eso no es así. La Biblia dice que sigamos esperando, aunque venga el momento peor, puede ser la misma muerte que nos venga, ¿verdad?, a llevarnos, pero poner la mirada y la confianza en el Señor. Dios nos ayude y que sigamos adelante. Quiero invitarles a ustedes, todos los que nos están viendo y escuchando, de que sigamos sintonizando todas estas programaciones que tenemos en la Iglesia Casa Mi Padre. Nosotros estamos tratando de abarcar los martes, jueves y domingos a través, ¿verdad?, de estas transmisiones para bendecirles, para anunciarles el Evangelio, y esperamos que ustedes abran el corazón, abran, ¿verdad?, sus pensamientos a la palabra de Dios, para que el Señor tome esas palabras y las haga vivas en sus corazones. Por lo tanto, les animamos a que sigamos adelante, no desmayemos. No es el tiempo de desmayar, es el tiempo más bien de levantar las manos al Señor y esperar en su misericordia. Entonces, hermanos y amigos, muchas gracias por estarnos viendo. Nosotros estamos, ¿verdad?, echándole ganas a este asunto. Oremos al Señor, confiemos en el Señor. Y por último quiero decir de que si hay que confesar al Señor, ¿verdad?, nuestros pecados y nuestros desvíos, hay que decirle al Señor que tome en cuenta eso, que nos perdone, porque es la única manera de que el Señor puede moverse a favor de nosotros, la humanidad. Dios les bendiga, muchas gracias. Esperamos que nos sigan viendo a través de estos videos. Dios les guarde, muchas gracias. Amén, gracias. Amén. Quisiera hablar sobre este profeta de Dios, cómo vino con palabra de Dios y no quería el pueblo escucharla, estaba ignorando la profecía. Pero veamos lo que dice Isaías 1, versículo 2 al 6. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El versículo 3 dice, capítulo 1 de Isaías: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Palabra de Dios. En esta hora yo quiero venir a la conciencia de cada uno de nosotros, la tuya y la mía, para que nosotros podamos reflexionar acerca de cómo actualmente están haciendo lo imposible las naciones, los presidentes, ¿verdad?, los gobiernos, para detener esta pandemia, para pararla de una vez.
y descansar y supuestamente volver a la normalidad. Sin embargo, hermanos, se les ha ido de las manos a muchos gobiernos esto. Podemos ver en este caso lo que ha pasado en Ecuador, cómo los muertos están, ¿verdad?, en las calles y los queman y todo eso como que fueran perros. Y sinceramente, para mucha gente que está viendo eso, los que están viviendo eso, lo ven como algo apocalíptico, y también nosotros nos asusta sinceramente de que, como dicen algunos, hasta dónde hemos llegado. Sin embargo, vemos también la reacción de mucha gente que es negativa. Algunos dicen, por ejemplo, que bueno, por eso es que yo decía, algunos comentan que no era necesario ir a la iglesia para buscar a Dios. No era necesario. Aquí en la casa se puede buscar de Dios. Una gran mentira, sinceramente, para excusarnos de no acercarnos a Dios. Cuando vemos entonces estas cosas que están delante de nuestros ojos, cuando contemplamos estas situaciones, la gente se refugia, pero en otras cosas, no en los brazos del Señor. Por ejemplo, en Estados Unidos se está oyendo de que se ha disparado la venta de armas en estos días, y también los que venden alcohol, ¿verdad?, licor, ellos también han vendido mucho, están haciendo su agosto en estos tiempos difíciles. Es decir, mucho pueblo aquí en Estados Unidos se está inclinando hacia el alcoholismo como un escape. Algunos se han quedado sin trabajo, otros están, ¿verdad?, afligidos, deprimidos, y se van a los brazos de los vicios. Pero hermanos y amigos, yo creo que lo correcto en medio de las aflicciones del mundo, en medio de esta situación, es buscar a Dios, es volvernos a Dios. Yo siempre voy a recalcar, yo sé que para algunas personas se oye fanático y religioso, y que tal vez se escucha como dice esa gente es ignorante. Yo creo que no es así. En conciencia, esa conciencia que todos los seres humanos tenemos, nos dice que es tiempo de levantar la cabeza y voltear a ver a Dios. Es tiempo de decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Es tiempo de oír la voz del Espíritu de Dios. Es tiempo de tener temor y temblor delante de Dios. Algunos dirán, hermano, no predique eso, consuele a la gente, anime a la gente. Pero saben, es ridículo de que en este momento querramos con esta situación curar la situación con una mejoral, con una pastillita para quitar un dolorcito. Esto, hermano, solamente la misericordia de Dios puede pararlo. Aquí en Estados Unidos se está avicinando, supone ser que se va a disparar más con fuerza en estos días esta situación. En otras palabras, lo que estamos viendo no es lo que se va a ver en estos días que vienen, así están diciendo el gobierno. Pero sea así o sea que no es así, lo que importa en esta hora es qué dice Dios de esto. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? ¿Qué está comunicando Dios a los corazones de su pueblo en este caso? Nosotros como hijos de Dios tenemos que atender la voz del Señor. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Es tiempo, por lo tanto, de renunciar a los ídolos que hemos levantado en nuestros corazones y mente. Es tiempo de decir, Señor, yo entrego toda esta idolatría que he arrastrado en estos días. Idolatría al materialismo, idolatría, amor al dinero, idolatría, amor más a los hijos y al esposo, a la esposa que a Dios. Idolatría de todas las índoles. Hay varias maneras de quitar, ¿verdad?, a Dios del corazón y meter otra cosa ahí que no sea Dios. Hermanos, nosotros venimos de Dios. Él es nuestro creador, y un día que ya no estemos en la tierra, para allá vamos a ir una vez más delante de Dios. Por lo tanto, todo empieza en Dios y termina en Dios. Lo que tenemos en derredor de nosotros es prestado. Es mientras vamos en este mundo, mientras caminamos en este mundo, todo es prestado, esposa, esposo, hijos, todo es prestado. Y si tenemos dinero es para sobrevivir, no es para que lo hagamos ídolos. Pero bien, Dios está diciéndonos, dice el profeta Jeremías, por ejemplo, dice de la siguiente manera: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, es decir, ídolos abominables, y no anduvieres de acá para allá, en otras palabras, que te alejes de mí, que no andes alejándote de mí, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. En otras palabras,
porque hermano, la vida viene del Señor y Dios es el único que puede bendecir las naciones. Es el único que puede ayudarnos. En esta palabra, capítulo 1 de Isaías, nos dice aquí que la condición del pueblo era la condición de un pueblo rebelde, un pueblo duro, contumaz, terco y obstinado, un pueblo que no quería nada con Dios, que ya se habían enfocado en sus propios placeres, en su propia vida, ajenos a Dios. Dice el versículo 2, por ejemplo, que Dios puso de testigo al cielo y la tierra para que se dieran cuenta de lo que iba a decir. Eran testigos de la verdad que iba a declarar, del diagnóstico que tenía para esta situación. En primer lugar, señala la rebeldía de ese pueblo. Estaban descarriados. Eran un pueblo que no quería nada con el Señor. Se habían apartado de la ley de Dios. También el versículo 3 dice que el buey, en este caso, un animal, ¿verdad? Una bestia, y el burro conoce a su amo. Se dan cuenta de dónde vienen y para dónde tienen que ir. Pero Israel no tiene entendimiento. Israel es un pueblo infiel, insensato. Israel no quiere volverse de donde tiene que volverse. Es a Dios. Dice el versículo 4 que era un pueblo inicuo y corrupto delante de Dios. El versículo 5 que estaban enfermos y miserables. El versículo 6 una nación sin esperanza. No tenían solución para ellos. Y por último le dice el Señor que tienen que volverse a Él, porque si no, dice, la tierra será desolada más de lo que ya estaba, sin fruto, una tierra destruida. Es una cosa lamentable de que los hombres, los seres humanos, queremos prosperar en la tierra, ser bendecidos, pero lejos de Dios. Por ejemplo, mucha gente hoy en día, en vez de humillarse a Dios, están blasfemando el nombre del Señor. Se están poniendo a reír de las cosas que están pasando. Jesús ya había mencionado que venían principios de dolores, vendrían pestes, terremotos, hambres en diferentes lugares. Dice que esto iba a ser apenas el principio. Sabrá Dios qué vendrá. Ayer estaba oyendo yo que estaban ya proclamando. Yo nunca había escuchado en vivo eso, hermanos. Yo nunca había escuchado eso, solamente por predicadores que lo habían mencionado. Pero ayer sí escuché de una persona que tiene gobierno, que manda en gobierno, que es necesario que nos juntemos todos y que pongamos a una persona que dirija todo esto. Así estaba diciendo. Y eso me dio alarma en mi mente y corazón, una alarma fuerte. ¿Qué? Entonces dije, esto es un preámbulo para el anticristo entonces. O por lo menos comienzan a mencionarlo. ¿Ya? Ayer comencé a escuchar eso. Y voy a buscar cómo por escribir su nombre y quién es la persona que dijo eso. Pero digo, eso significa de que la palabra de Dios está acelerándose. La profecía se está acelerando en estos días. Y es una alarma a la iglesia de Cristo, porque lo que está escrito se está cumpliendo. No es un invento que yo quiero ponerlo en este momento para que usted se ponga en aflicción. No. Sino que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra y punto, se acabó. La palabra de Dios nos dice las verdades poderosas y el cielo y la tierra pasará, dice la Escritura, pero su palabra no pasará. Ahora yo quiero que veamos otra cosa. ¿Quién es el que dio el diagnóstico? ¿Quién fue el que dio el dictamen de esta situación de Israel? ¿Fue el profeta Isaías o fue Dios por medio del profeta? Es decir, ¿de dónde vino? ¿Cómo estaba esta nación? ¿Por qué le declara una nación rebelde? ¿Quién está diciendo esto? Y la respuesta está a la vista, es obvia. Es Dios mismo. Dios está diciendo cómo estaba la situación de su pueblo. El Señor de las alturas, el Señor Todopoderoso estaba diciendo que ellos habían dejado sus caminos buenos y sanos y se habían vuelto a las malas acciones. Estaban esta gente lejos del Señor. Con razón Jeremías más tarde dijo, a estas alturas, cuando dice cuántas veces el Señor les envió profetas diciendo, dejen su maldad y mal camino, sus malas acciones. Así podrá Dios, dice, habitar en la tierra, dice, en paz. Pero ellos, dice, no escucharon ni le prestaron atención al Señor. Jeremías 25:5 y 35:15.
En otras palabras, Dios les mandó sus siervos, mas ellos no quisieron escucharle. Esto me da una reflexión. Hoy en día es lo mismo. El mensaje se está diciendo, se está predicando, se está enseñando. Que se vuelvan a Dios para que sea sanado sus vidas, su tierra, para que sea una restauración completa de parte del Señor. ¿Cuál es la respuesta que da la gente? Muchas personas dan, por lo menos, han ignorado el mensaje del Señor. Se están haciendo sordos al mensaje de Dios. Hermano, la gente más bien está enfocada en lo material. La gente se enfoca en sus cosas pecaminosas. Con esto le dan la espalda al Todopoderoso. Cuando algunos, a mí no sé qué me da como pastor y predicador, como hijo de Dios, como un ser humano, no sé qué me da estas cosas. Cuando veo muchas personas que quieren, ¿verdad?, con un paño tibio, tratar de suavizar la situación. No se trata de paños tibios en este momento. Se trata de volverse a Dios de corazón. Se trata de, en este caso, los que predicamos, de decir la palabra verdadera de Dios, la palabra escrita, la palabra poderosa, así como está. Nunca el Señor le dio solución a su pueblo pecaminoso y rebelde, diciéndole solamente: pórtense bien, hagan las cosas mejor, vean, ustedes necesitan portarse bien unos con otros. No, el pecado es separarse de Dios. El pecado es darle la espalda a Dios. El pecado es divorciarse de la palabra de Dios. Y es lo que ha cometido el pueblo de Israel en este relato, en esta historia. Y es lo que comete hoy en día también el corazón del hombre. Le dan la espalda a Dios abiertamente. Es una lástima. Es una lástima que se han fabricado dioses a sí mismos. ¿Qué es el pecado delante de Dios? ¿Qué es el pecado? Tengo unas 6 respuestas. Es una mancha. Es una mancha que no se puede quitar a menos que la sangre de Cristo lave y limpie el corazón. Es una persona que está entregada a la inmundicia. Es una persona que no le importa hacer todo tipo de pecado, todo tipo de impureza. Y solo la sangre de Cristo arranca y quita esa mancha. ¿Qué es el pecado? 2, es una enfermedad que no tiene cura. Es una podredumbre, una infección. Y solo el poder de Dios puede sanar. 3, es una carga insoportable. Están cargando con la culpa. Están en una condenación continua. Esta gente no tiene paz. Esta gente tiene años de andar cargando con la culpa del pecado. Y sin embargo se han acomodado y han tratado de sobrevivir con esa carga. Pero solo el poder de Cristo puede quitar la carga de la culpa del pecado. Porque, hermanos y amigos, si no volvemos a Cristo Jesús, le pregunto, entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿En una religión inventada? ¿En un sentimiento personal? ¿En un escapismo personal? No se puede. Hay que oír la voz de Dios. ¿Qué es el pecado? 4, una cadena que no fácilmente se rompe. Es una cadena que cautiva, domina y esclaviza. En este caso, los vicios, los que están en borrachera, los que están en drogas, cocaína, la marihuana, lo que sea, en drogados, que están buscando un escapismo para solucionar sus problemas. Necesitan volverse a Dios, necesitan entregarse a Dios para que el Señor rompa esas ataduras, para que el Señor rompa esas cadenas. El pecado número 5 es una cuerda que no se puede romper fácilmente. Esta cuerda atrapa, aprisiona y lleva a la muerte. Eso dice el libro Proverbios 5, 22 y 23. Por lo tanto, el Señor tiene poder para romper esa cuerda. Y por último, el pecado es un ídolo que ata. Es una atadura increíble que vuelve al corazón obstinado para que no deje su ídolo y se entregue a él y le sirva a su ídolo. Y de esa manera querer ignorar el amor de Dios, querer ignorar la voz de Dios, querer decirle a Dios: Señor, no te necesito, yo estoy bien con lo que estoy haciendo, déjame en paz, Señor, yo sé que lo que estoy haciendo es lo correcto. Eso se llama obstinación.
Es una lástima cómo mucha gente le gusta estar en esas ataduras del corazón. Esos ídolos que dice la Escritura que apestan según Ezequiel 14, 3 y 4. Estos ídolos, Dios, hermano, los invita a hacer que los confronte con Él. Porque, hermano, mucha gente piensa de que con esa manera de ser, con esa manera de actuar, no ofenden a Dios. Si lo ofenden, si no, vaya a revisar el primero y segundo mandamiento de Éxodo 20 en la ley de Dios. A Dios no le gusta que usted y yo le pongamos al lado un ídolo o un Dios, mucho menos venerarle, mucho menos postrarnos delante de Él. En nuestra iglesia local se nos han ido personas porque el pastor, mi persona, ha predicado en contra de la idolatría, en contra, ¿verdad?, de esta gente que practica y que fomenta la idolatría. Pero lo mismo que pasaba en Israel pasa hoy en día. La gente se pone, ¿verdad?, obstinada en su mente y dice: me está ofendiendo el pastor, él no tiene que predicar sobre esto, él no tiene que ofenderme. Pero, hermanos, no soy yo, sinceramente, es la palabra de Dios. A Dios no le gusta que se comparta su gloria. Solo Él es de la honra y de la gloria. Dios no comparte eso que es sagrado para Él con nadie, porque Él es el Dios único. No hay otro Dios como nuestro Dios. Y por lo tanto, por muy pequeño que digamos, lo que pasa, hermano, es que sencillamente así me criaron, así me educaron y por eso yo tengo otros ídolos. Saquemos esa basura que a Dios le desagrada, que a Dios le es una peste delante de Él, tener nosotros otras cosas que no sea Él. Yo creo, como hijos de Dios, que entendemos lo que en esta hora estamos predicando. Le voy a poner un ejemplo. Cuando mi madre y mi abuela se entregaron a Cristo y mis tías se entregaron a Cristo, lo primerito que hicieron ellas fue tumbar, quitar y quemar, desbaratar y tirar a la basura los ídolos. Los ídolos materiales, los ídolos, ¿verdad?, físicos, es decir, estatuillas y fotos o ¿verdad?, imágenes de otras cosas, de las vírgenes en este caso. Dios no comparte su gloria con nadie. Yo no sé cómo le han metido a la gente de que hay que venerar a esas cosas. No sé cómo la gente ha captado y se han obstinado a decir: compartamos, porque Dios está en los cielos, el Padre, el Hijo, ¿verdad?, y el Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero también allá hay intercesores, allá hay más personas que interceden. Es más, se muere papá, el abuelo, quien sea, se muere y supuestamente están intercediendo. Nadie está intercediendo. La Biblia dice en el libro de Timoteo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y por eso Dios está diciéndonos que nos volvamos a Él, solamente a Él. Tres Romanos en este caso aquí, que llevo un pequeño bosquejo. ¿Cuál es la reacción correcta ante estos llamados que Dios nos hace a nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cómo debemos reaccionar ante ese llamado de Dios? El profeta Jeremías nos dice que hagamos un examen de conciencia y volvamos el camino al Señor. Elevemos al Dios, dice, de los cielos nuestro corazón y nuestras manos, porque hemos pecado delante del Señor. Hemos sido rebeldes en su presencia. A ver si Dios nos perdona y tiene misericordia de nosotros. Lamentaciones 3:39 al 41 dice esto. Cuando yo veo esto, dice este profeta, hay que hacer un examen, hay que volvernos al Señor. Cuando nos hacemos exámenes delante de Dios, lo más seguro que salimos perdiendo. Es decir, no salimos favorecidos en los exámenes delante de Dios, porque comenzamos a examinarnos. ¿Qué es mi vida? ¿Cuáles son mis motivaciones para vivir? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? Cuando examinamos nuestra vida, pero un examen, ¿verdad?, sincero delante de Dios, nos damos cuenta que somos egoístas. Nos damos cuenta que hay mucha maldad en nosotros, que nosotros somos capaces de hacer o decir cosas que no están de acuerdo con la verdad. Somos capaces de meter trinquetes, hacer cosas indebidas en la presencia del Señor con tal de tener un cargo, con tal de tener más dinero. Mentimos y esas cosas no le agradan a Dios. Esto me lleva a
a una ilustración de un hermano que decía que una vez, yo no sé si eso es verdad, sabrá Dios, pero en conciencia pienso de que pues lleva verdad. Un fulano por ahí murió, un hijo de Dios. Y cuando fue con Cristo, dice que allá lo entrevistó el Señor a él. Y le preguntaba a Jesús a él: hijo, tú en la tierra nunca mentiste cuando te convertiste a mí. Desde que te entregaste a mí, nunca volviste a mentir. Y él le dijo: Señor, yo nunca mentí. En cuanto yo me entregué a tus caminos, yo nunca mentí, Señor. Yo me volví una persona diciendo la verdad, nunca decía mentiras. Hijo, ¿nunca mentiste? Sí, Señor, nunca mentí. De veras, nunca mentí. Hijo, ¿nunca mentiste cuando me servías? ¿Nunca mentiste cuando andabas predicando? ¿Nunca mentiste cuando andabas en el camino mío? Y aquella persona comenzó a sentirse como el apóstol Pedro. Comenzó a revisarse. Comenzó a decir: hey, de veras, yo creo que sí, te he fallado. Yo mentía en la tierra después de la conversión. Nunca robaste. Señor, nunca robé. Después que me convertí a tus palabras, nunca robé, Señor. Nunca robaste. Señor, de veras no. Pero al final dijo que sí. Nunca insultaste. Nunca guardaste rencor. Nunca odiaste. Nunca despreciaste a otros. Y cada pregunta, hermano, al final este hombre tuvo que decir: sí, Señor, te fallé, robé, mentí, odié, Señor, llegué a tener tantas cosas en mi corazón, de veras, Señor, yo estaba mal. Se dio cuenta de que vivió un fachadismo, vivió una mentira, no estaba enlazado con la palabra de Dios, no estaba en el verdadero temor de Dios. Y dice la historia, ¿no?, que el Señor le dijo: vas a regresar a la tierra, pero ve y dile a mi pueblo que revisen sus caminos, que revisen sus corazones, cómo están delante de mí, porque aquí donde yo moro no va a entrar ni mentiras, ni odios, ni resentimientos. Aquí donde yo moro no entran esos pecados. Y cuando yo reviso, dice que le dio la oportunidad de regresar a la tierra y anduvo predicando, no sé, sabrá Dios. Pero cuando yo veo esta ilustración, o como sea, si fue verdad, si fue mentira, sabrá Dios. Pero digo, de veras, y pueblo de Dios, ¿no es momento de revisar nuestros caminos? ¿No es momento de verificar de veras qué estamos haciendo delante de Dios? Tantas mentiras que las tenemos en la punta de la lengua, tanta maldad y tanta agilidad que tenemos aquí en la cabeza para portarnos como que fuéramos unos zorros delante de Dios, como que fuéramos unos locos delante de Dios, como unos impíos rebeldes delante de Dios, que nos portamos como gente sin escrúpulos delante de Dios. Se nos ha ido a saber a dónde el temor de Dios, que nos portamos como gente sin Cristo, como gente que tiene el demonio en su corazón y su mente. Y aunque usted no me diga amén, bueno, esa es cosa de usted. Pero la idea es revisarnos, la idea es examinarnos. No vaya a ser que estamos mal delante de Dios y si nos morimos nos vamos a la perdición con todo el conocimiento de Biblia. Que aunque no, hermano, usted diga pero yo adoro a Dios, lo amo, pero también comparte con el pecado. Pero también le gusta ofender a Dios con sabiduría, sabiéndolo, no sabiendo, con conocimiento, no conocimiento. Pero parece que nos fascina, nos obstinan las cosas de este mundo. Nos hemos comportado como un pueblo rebelde delante de Dios. Y decía el profeta: a ver si Dios nos perdona, a ver si Dios tiene misericordia de nosotros, a ver si al final el Señor es convencido, persuadido por nuestro arrepentimiento. ¿Saben? Dios hace una invitación generosa. Le dice a los descarriados, a los rebeldes, a los infieles, a los insensatos, a los corruptos e inicuos, a los enfermos, miserables, a los desesperados, le dice el Señor que se vuelvan a Él. Dice la invitación, esta invitación dice lo siguiente: pónganse en cuentas conmigo, entréguense en mis manos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
una invitación abierta a ponernos a cuentas con Dios, a que no sigamos de insensatos, a que busquemos la misericordia de Dios y la recibamos y la hagamos nuestra. Y también dice el Señor que está la promesa, el pleno perdón de nuestros pecados, que si los pecados fueren, dice, si fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, el Señor borrará de nuestra conciencia, de nuestro pensamiento, de nuestra mente, en este caso, de nuestro ser, todos nuestros pecados. Y quedará limpio nuestra conciencia delante de Dios. Iglesia de Cristo, cuando uno se entrega al Señor, uno le entrega toda la vida al Señor y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, es cierto. Pero en el caminar con Cristo comenzamos a ensuciarnos. Comenzamos una vez más a serles infieles a Dios. Comenzamos hasta a ser mañosos en el caminar con Dios. Eso no le agrada a Dios. Cada vez que pienso que muchas de las veces se han ganado almas con mañas, se ha persuadido a gente que venga a los pies de Cristo con artimañas, se han, hermano, hecho cosas en el caminar con Cristo, con cosas que no le agradan a Dios. No es así, hermano. A mí la Biblia me enseña que es el Espíritu Santo que toca los corazones. La Biblia me enseña que es el Espíritu Santo que convierte los corazones. A mí me dice que el Señor añade a la iglesia a los que van a ser salvos. Todo viene de parte de Dios. Uno solamente predica el evangelio. Uno solamente le enseña a la gente el camino a seguir. Pero el que hace la obra es el Señor. Nosotros a lo mejor hemos ganado almas a través de cosas que no le agradan a Dios, a través de mentiras, a través de trinquetes para que la gente sea persuadida y traerlos a la casa de Dios. Hermanos, volvamos a la senda antigua. Volvamos a como los apóstoles predicaban. Ellos predicaban a Jesucristo y a este crucificado, y la obra la hacía el Espíritu de Dios. Por eso es que vemos a veces en nuestras iglesias gente, hermano, que está ahí pero no están convertidos. Gente que está por años en nuestra iglesia pero son piedra de tropiezo para otros. Son mal testimonio para otros, porque Cristo Jesús no ha entrado a sus corazones, no ha cambiado sus corazones. La sangre del Cordero no ha lavado sus pecados, no ha lavado la conciencia. Y dice el Señor que tenemos que volvernos a Él porque hay pleno perdón de los pecados. Porque el Señor, hermano, generosamente está diciendo: vénganse a mí y les voy a perdonar, les voy a lavar la conciencia, les voy a quitar la culpa que tienen ustedes en su corazón. Dice el versículo siguiente, el 20, hay una advertencia: si no quieren entonces, si ustedes no quieren esto, no quieren el ofrecimiento, no quieren esta promesa, entonces serán exterminados, serán rechazados, serán quitados de en medio de mí, dice el Señor. Conclusión. Una conclusión. Le pido al hermano del piano que me ayude. Es un hecho que Dios quiere una vez más que tengamos comunión con Él. Es un hecho que nosotros tenemos que regresar al Señor. Dios quiere protegernos y cuidarnos, hermanos y amigos. Dios quiere que estemos en su regazo como un padre que ama a sus hijos. Un padre amoroso que está deseando que su pueblo se vuelva a Él. Que renuncie a lo que está practicando. Si usted y yo estamos practicando maldades, tenemos que renunciar a Él.